Esta temporada desastrosa nos ha dejado en claro que hay una lista de jugadores que ya no valen para el Real Madrid y que hay otra que no valen para titulares, por lo menos a día de hoy. Antes que nada, que se me había olvidado comentarlo, quiero que sigáis todos a Rafa Sports, mi casita en TikTok. Os dejo su TikTok en la descripción y de verdad, seguirle porque no tiene muchos seguidores, pero a mí es una cuenta que me hace muchísima ilusión, es la cuenta de fans del canal, hace edits míos, de mis vídeos, de mis cosas y de verdad creo que os puede, si os gusta mi contenido, os puede gustar esa cuenta, así que seguirle para que para que siga trayendo, para que se motive y siga trayendo contenido diario. Actualmente tienen pocos seguidores, que os lo voy a dejar en pantalla, quiero que llegue a 500, quiero que después de este vídeo llegue a 500 seguidores en TikTok, Rafa Sport mi casita, así que seguirle gente, también de paso me seguís a mí en TikTok y en Instagram, Rafa Sports en TikTok y rafa.cc22 en Instagram, que lo tenéis en pantalla, nos hacéis estos follows en TikTok y en Instagram y ya top, pero sobre todo en este vídeo seguid a Rafa Sport mi casita, que quiero que siga trayendo contenido, que es muy top. Ahora sí, os dejo con el vídeo. Esta temporada del Real Madrid está siendo desastrosa, viendo un nivel malísimo de ciertos jugadores, algunos que ya nos indica un declive y que ya no valen para el Real Madrid, que ya no están para estos trotes, para jugar en un Real Madrid en condiciones, y otros jugadores que, bueno, que quizá deberían marcharse por el bien del club, por el bien del proyecto, y luego la última lista son jugadores que sí que valen para el Real Madrid, pero o que no valen para titulares o que no han dado ese paso adelante necesario y a día de hoy tampoco sirven para titulares. Quizá en un futuro algunos sí, pero a día de hoy no. Vamos a empezar con los obvios, con los que no valen para el Real Madrid y aquí hay una lista de 3 jugadores. El primero de ellos, Lucas Vázquez. Lucas Vázquez es un jugador que le tengo cariño porque, bueno, sí, es de la casa, pero sobre todo por su esfuerzo, porque siempre ha sido un gran madridista, siempre ha dado lo máximo dentro del campo, pero es un hecho que a día de hoy Lucas Vázquez ya no sirve para el Real Madrid. Y mucho yo creo que, bueno, quizá se les olvida lo que ha sido Lucas Vázquez y Lucas Vázquez ha sido un jugador legítimo de la primera plantilla del Real Madrid. Ha sido un jugador que durante muchas temporadas te ha aportado mucho desde el banquillo. Ha habido temporadas como extremo en las que ha tenido grandes cifras y ha habido otras como laterales en las que ha rendido bien, que todo el mundo no es lateral, no es un lateral, pues podríamos decir al uso, no es un lateral de formación, pero sí que es un jugador que se adaptó bien al lateral y que tuvo temporadas bastante buenas como lateral. No me acuerdo del año, pero hubo una en la que se lesionó Dani Carvajal, fue cuando inventaron a Lucas Vázquez como lateral derecho y vimos un gran nivel de Lucas Vázquez que se ganó el puesto, no había competencia, pero aún así era un legítimo titular y era cuando vuelva Carvajal, va a jugar Carvajal con el mal nivel que está dando por delante de este Lucas Vázquez. Lo que pasa que luego Lucas se lesionó en un clásico y bueno, pues ya se perdió el resto de la temporada, pero Lucas ha sido un gran jugador de plantilla, no un gran titular nunca, pero siempre ha sido un gran jugador de plantilla. La temporada pasada ya estuvo un poquito más flojito, pero esta temporada ya es insostenible. Lucas Vázquez no puede seguir en la primera plantilla del Real Madrid. Es un jugador que te resta más que te suma. Creo que el Real Madrid, Florentino Pérez, debería de pensar un poco en la plantilla y Lucas Vázquez, que acaba contrato, no renovarle, dejarle marchar, ahorrarte su sueldo, que no es un más sueldo lo que cobra el bono de Lucas Vázquez, cobra unos 5 millones por temporada netos, que brutos pues es prácticamente el doble. Entonces creo que lo lógico sería dejar marchar a Lucas y hacer una inversión en ese lateral. Ya se va a fichar Arnold, vuelve Carvajal y bueno, vuelve Carvajal a mitad de la temporada siguiente y mientras tanto de parche puedes tener a Raúl Asensio. Entonces creo que la inversión tendría que ir por un central, por Hausen o por el que sea, me gustaría Hausen, pero bueno, si tú refuerzas con Hausen tienes 3 centrales competentes como serían Rüdiger, Asensio y Hausen y en caso de que un día en específico hasta que vuelva Carvajal necesites un lateral derecho suplente, tienes la opción de Raúl Asensio para cubrirte como ha hecho Nacho durante mucho tiempo en su carrera. Así que Lucas Vázquez para mí es un jugador que ya no vale para el Real Madrid, ya no, o sea, ya fue Lucas, muchas gracias por los servicios prestados, pero es que el reflejo de Lucas de esta temporada es hasta falló un penalti, que se supone que era un seguro en las tandas de penaltis, metió contra el City, metió contra el Atleti en la final de Champions y este año ya hasta falló contra el Atlético en octavos, que ya es un reflejo de lo que estaba siendo Lucas Vázquez esta temporada. Así que Lucas, con todo el dolor de mi corazón, ya no sirves, eres totalmente anticompetitivo atrás, arriba de repente sigues sumando algo, sigues aportando algo, pero atrás es que no hay manera de justificar su presencia en el 11. Nos vamos a ir al otro jugador y es Ferland Mendy.
Ferland Mendy ni es capaz de mantenerse sano y ya es que cuando juega no rinde bien. Antes, por lo menos, defensivamente aportaba, era bueno, era malísimo arriba, siempre ha sido un cero a la izquierda arriba, pero por lo menos atrás te da una fiabilidad tremenda. Es que ya no te la da, ya no te da esa fiabilidad defensiva, y si ya Ferland Mendy no es ni capaz de ser un jugador fiable en el 1 contra 1 y a nivel defensivo, ¿qué te da este jugador? ¿Qué te da este jugador si es que tiene dos piernas izquierdas? Bueno, él se supone que es zurdo, pues dos piernas derechas, o sea, es que es una cosa tremenda. Ese típico jugador, no, la pega igual con la derecha que con la izquierda, claro, porque cuando la pegas tan mal con tu pierna buena, es fácil pegarle igual de mal con tu pierna buena, o sea, con tu pierna mala. O sea, es una cosa tremenda lo de Ferland Mendy, que bueno, ya ha cumplido un ciclo. El problema es que creo que lo han renovado esta temporada y nos lo vamos a tener que comer 2 años más a Ferland Mendy hasta 2027. Nunca se ha hecho oficial el acto de la renovación, pero por lo que se comentó ya era oficial. Entonces, si no se ha renovado a Mendy, pues que se pire y ya está, que se vaya a Arabia o que se vaya a donde quiera, y si no, intentaría darle salida. Pero es que no puedes estar con Ferland Mendy, un tío que ni está sano y que cuando vuelve ya no te aporta absolutamente nada. Es un jugador que ya es otro anticompetitivo, no al nivel quizá de Lucas Vázquez, pero es un jugador anticompetitivo, Ferland Mendy, al que se le han visto las costuras en prácticamente todos los partidos. Ha tenido 3-4 partidos buenos esta temporada, la eliminatoria contra el City y poquito más salvable de Ferland Mendy. Y el último, obviamente, David Alaba. O sea, David Alaba, encima le queda un año de contrato, tiene un sueldo súper alto. O sea, es problema. Es un problema para la defensa, porque quizá esto bloquee operaciones por la masa salarial, porque es el segundo sueldo más alto de la plantilla por detrás de Kylian Mbappé. Está por encima de Vinicius y de Jude Bellingham, para que nos hagamos una idea del sueldo que tiene este hombre. Y es que es un jugador que no aporta nada, es otro que es anticompetitivo. Es que ya están en el tier de anticompetitivos, tanto Lucas como Mendy como David Alaba. Son jugadores que cada vez que están en el campo tendrán los sudores fríos y de decir, a ver cómo la lían, a ver cómo el Real Madrid consigue meter 3 goles para solventar los 2 que nos van a meter por la culpa de tener a estos dos en el equipo. Otro jugador totalmente acabado para el élite, no sirve para este Real Madrid, y lo mejor que podría hacer el Real Madrid sin ningún tipo de duda es intentar buscarle salida, que se marche gratis a Arabia o pagarle la mitad del sueldo y que le pague la otra mitad otro club, una fórmula así, pero todo lo que te puedas ahorrar del contrato de este jugador es bienvenido, porque es un jugador que ya no te aporta nada y que no sirve para nada en la plantilla, nada más que para ocupar masa salarial. Nos vamos a ir ahora a los jugadores que no son anticompetitivos, pero que ya no están para el Real Madrid y que por el bien del club deberían marcharse, y ese nombre es Luka Modric. Luka Modric es un jugador que todavía sigue aportando, o sea, tiene 40 tacos el tío y sigue aportando, pero aporta en pequeñas dosis y en partidos muy marcados. Cuando le pones en un partido grande, es un jugador que ya no le da. Quizá como suplente, como revulsivo, te puede aportar algo, pero es que es un jugador que para un partido grande no te sirve, que tampoco puede jugar partidos como titular con regularidad porque se le acaba el físico, y que en partidos grandes pues sí que te puede llegar a aportar, pero es un jugador que está ocupando el 50% de los minutos de la temporada, de los que está disponible, de todos los minutos que se han jugado esta temporada. Luka Modric ha jugado aproximadamente el 50%, y este jugador lo que hace al final es tapar oportunidades a otros jugadores. A ese 50% de minutos de Luka Modric, que lo tengo aquí apuntado cuántos minutos son, Luka Modric ha jugado 2.357 minutos. Por ejemplo, Arda Güler, el que supuestamente era su recambio, un jugador que en la selección turca es un capitán general, es un jugador con mucha calidad, que aunque yo sigo pensando que es un jugador de banda, le trajeron al Real Madrid para ser el suplente o el relevo generacional de Luka Modric, dicho por el propio Arda Güler. Me dijeron que iba a ser el relevo de Modric. Arda Güler ha jugado 1.170 minutos, menos de la mitad de los minutos de Luka Modric. O sea, si se marcha Luka Modric, jugadores como Arda Güler o como Brahim podrían sumar muchísimos más minutos. Al final, Modric lo que está haciendo es un jugador que cuando sale pues no te rinde al nivel que necesitas de un jugador del Real Madrid, y que encima está tapando a otros jugadores, frenando su progresión y quitándole minutos de juego. Entonces, por el bien del proyecto, este no es un caso de anticompetitivo como los anteriormente mencionado, tanto Alaba como Mendy como Lucas Vázquez. Este es un jugador que sí que te aporta, que no es anticompetitivo, que en ciertos contextos le da riqueza a la plantilla, pero que por culpa de seguir poniéndole, y con el entrenador que tenemos que le va a seguir poniendo, lo que hace es tapar la progresión de otros jugadores, y ya te estarías ahorrando una barbaridad en sueldos. Si no renuevas, que también acaba contrato Modric, si no renuevas a Lucas, si no renuevas a Modric, bajas muchísimo la masa salarial, la bajas unos 20 millones la masa salarial, y si encima consigues quitarte aunque sea la mitad
del contrato de David Alaba, ya estarías bajando en 30 millones la masa salarial. Y si, bueno, si ya le has salido también a Mendy, pues ya ni te cuento, o sea, rebajas un montón. Pero Modric es un jugador que, aunque sigue aportando de ciertas maneras, no es un jugador anticompetitivo, creo que resta más de lo que suma, porque lo que está restando es, pues bueno, que los partidos grandes está siendo expuesto y que no le está permitiendo tener minutos y desarrollarse a otros jugadores que por el momento de su carrera te pueden aportar mucho más y que son jugadores de un potencial titular Real Madrid. Arda Güler es un jugador potencial titular del Real Madrid. Brahim Díaz quizás no es un potencial titular del Real Madrid, a mí no me lo parece, pero es un jugador que podría aportar más de lo que te aporta Luka Modric. Entonces, creo que el Real Madrid tendría que darle una vuelta a la renovación de Luka Modric, no renovarle, porque a día de hoy es un jugador que creo que te está lastrando un poco el proyecto y la progresión de ciertos jóvenes. Has hecho apuestas, la dirección deportiva del Real Madrid está yendo por apostar por jugadores jóvenes con un gran talento, con una gran proyección, captarlos en edades muy tempranas para que te salgan más barato, pues desarrollalos, como has hecho con Vinicius, como has hecho con Rodrigo, no los tengas en el banquillo y que se estanquen, desarrollalo, y para hacer eso tienes que tomar a veces decisiones drásticas, salidas, ventas o salidas traumáticas, como en este caso sería la de Luka Modric, que todos lo queremos mucho, que sigue siendo un jugador más o menos vigente, pero hay que dar ese paso, hay que dar ese paso, hay que tomar esa decisión para poder pensar en el futuro del proyecto y en lo mejor a largo plazo, a mediano o largo plazo. Nos vamos a ir ahora a los jugadores que no valen para titular del Real Madrid o que no han dado el paso que necesitaban en su carrera. Uno de ellos, obviamente, Camavinga, es un jugador que sigue siendo sumamente irregular, que sigue teniendo grandes carencias en su juego. Es un jugador que creo que potencialmente sí que es titular del Real Madrid, pero a día de hoy no le da. Muchos le pedían por delante de Tchouaméni y yo creo que ya nadie le pide por delante de Tchouaméni, porque Tchouaméni ha demostrado ser un jugador mucho más fiable, que tuvo un muy mal tramo, pero que desde más o menos enero, desde el partido contra el Celta en Copa, Tchouaméni está a un gran nivel, un jugador muy fiable, un gran pivote, uno de los mejores del mundo, y Camavinga es un jugador que de cada 7 partidos te hace 1 o 2 buenos con suerte, y que en muchos de los que te hace malo, o sea, es un jugador que te resuelve el partido a mal, porque hace las camavingadas, penaltis absurdos, faltas absurdas, como la del otro día contra el Arsenal del primer gol de Declan Rice. Es un jugador que no ha evolucionado, que le queda mucho por mejorar, le queda mucho que aprender. Ya son 4 temporadas, si mal no voy, las que lleva en el Real Madrid, y es que parece que es el mismo jugador, o casi el mismo jugador que se fichó en el verano de 2021. Un jugador muy exuberante, que tiene buen toque, que cuando sale como suplente muchas veces sí que te aporta mucho y te da mucha energía al equipo, pero que sigue teniendo faltas de concentración, que le sigue faltando muchos conceptos y que tiene que soltar antes el balón en muchas ocasiones. Es un jugador todavía que le falta mucho por hacer, así que Camavinga sí que le veo, no me desprendería de la vida, obviamente, pero es un jugador que se tiene que poner las pilas. Esta temporada creo que ha desaprovechado una gran oportunidad, teniendo un Tchouaméni tan malo en la primera mitad de temporada, era una oportunidad perfecta para Camavinga para hacerse con el puesto de titular, pero es que no lo ha aprovechado porque lo ha hecho peor que Tchouaméni, mientras que Tchouaméni sí que le ha dado la vuelta a la situación, Camavinga no se la ha dado. Entonces ahí tiene un problema Camavinga y espero que lo pueda resolver, porque para mí es un jugador con un techo tremendo. Nos vamos a ir a Rodrigo Goes, otro que sigue las mismas de siempre. Es el espejismo Rodrigo, es el meteorito Rodrigo, no, el cometa Rodrigo, que se le ve una vez cada 5 partidos. Empezó mal la temporada, luego tuvo un tramo bueno, luego volvió a jugar mal y luego tuvo un tramo espectacular de ser el mejor atacante del Real Madrid en 2025, pero ahora ya lleva otros 15 partidos o una serie de 10 partidos, una cosa así, en los que estamos volviendo a ver un Rodrigo totalmente invisible, un Rodrigo que está volviendo a ser sumamente irregular y que está volviendo a no aportar absolutamente nada. O sea, Rodrigo es un jugador que es que tiene un potencial tremendo, que, bueno, esto sabéis que nunca está en este barco, pero que es el típico jugador con el que aprovechan su racha de 10 partidos buenos por temporada para decir que realmente es mejor que Vinicius, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Es una tontería, y eso que Vinicius está muy mal esta temporada, pero es que es un jugador que sigue sin dar ese pase adelante de, joder, voy a ser regular, porque de Rodrigo ya hemos visto lo que puede dar, de Rodrigo ya hemos visto lo bueno que es, hemos visto el tipo de jugador que es, pero es que no lo mantiene en el tiempo. Y una cosa es que seas irregular, de, bueno, hago 2 partidos buenos, uno malo, pero es que no, Rodrigo hago 7, 8 partidos muy buenos, es decir, soy top mundial, y luego me tiro otros 10 partidos sin hacer absolutamente nada, y es un jugador que va a seguir siendo titular, siempre es titular, da igual que esté bien, que esté mal, creo que es un jugador que cuando está bien hay que aprovecharle, y cuando está mal hay que darle un toque de atención, pero Carlo Ancelotti básicamente le pone de titular, esté bien o esté mal, le da absolutamente igual.
Y nos vamos a ir al último jugador de la lista que se me ha olvidado. Ah, sí, ya me acuerdo. Y es Fran García. Fran García sí que ha aprovechado la oportunidad. Fran García ha jugado bastante bien esta temporada, pero es un jugador que no le da para titular. Igual que de Rodrigo y Camavinga, digo, que son jugadores potencialmente titulares del Real Madrid, son jugadores que tienen ese potencial y ese techo, y creo que sí que pueden ser potenciales titulares del Real Madrid. Creo que Fran García no es un potencial titular del Real Madrid. A día de hoy tiene que ser titular, aunque Ancelotti no le ponga, porque es lo mejor de lo que hay, pero en un mundo ideal en el que imaginemos un Real Madrid top, un Real Madrid que tenga a los mejores del mundo por posición, Fran García no lo es. No es un lateral fiable, es un lateral que sigue teniendo muchas carencias defensivas, que ofensivamente te aporta mucha repetición de esfuerzos, pero que le falta mucha calidad, mucha precisión. Y creo que Fran García puede hacer una carrera estupenda en el Real Madrid como lateral suplente. Creo que puede hacer una carrera increíble Fran García como lateral suplente, pero como titular no le da. Y es un hecho. Le ficharon del Rayo, que era una de las grandes revelaciones de la liga como lateral izquierdo, que estuvo un par de temporadas en primera con el Rayo Vallecano, lo hizo muy bien, yo tenía muchas esperanzas en él, pero a día de hoy puedo asegurar que Fran García es un jugador que no tiene nivel para titular del Real Madrid. Creo que puede hacer, lo dicho, una gran carrera como suplente, como ha hecho, por ejemplo, Lucas Vázquez, ha hecho una gran carrera como suplente en el Real Madrid, y creo que eso es a lo que aspira Fran García, a ser un Lucas Vázquez, a ser un jugador de rol dentro de la plantilla del Real Madrid, un sueldo bajo, siempre disponible, no suele tener lesiones y físicamente siempre aporta y siempre da el máximo. Es un jugador que sí te aporta esa intensidad, cosa que otros no. Entonces, Fran García para mí queda un poco no señalado en cuanto a que haya hecho mala temporada, porque creo que ha hecho una buena temporada, pero sí de que creo que se ha visto que no le da para titular del Real Madrid. Así que nada, dejadme en comentarios qué opináis vosotros de esta lista de jugadores, si estáis de acuerdo o no conmigo, de los que no valen, de los que tendrían que salir por el bien del proyecto y de los que no le da para titular del Real Madrid por un motivo u otro. Así que nada, muchísimas gracias, ya sabéis que el debate en los comentarios es fundamental. ¿Por qué? Porque si YouTube ve interacción, ve likes y ve comentarios, dice, coño, esto interesa y el algoritmo me recomienda a más personas, así que me hacéis un gran favor dando like y comentando. Si no estáis suscritos, suscribiros porque os perdéis contenido diario del Real Madrid y también recordar seguirme tanto en TikTok como en Instagram, como tanto en TikTok como en Instagram, para poder encontrar patrocinadores, subir de suscriptores o de seguidores en esas redes me ayuda mucho para encontrar patrocinadores y poder seguir trayendo contenido diario totalmente gratis. Y recordar seguir a Rafa Sports Mi Casita, la cuenta de fans del canal oficial, que es top. Está subiendo contenido ahora, ayer subió 3 vídeos y ahora dice que va a estar activo, que va a subir mucho contenido, así que yo os recomiendo seguirla porque su contenido es brutal. Así que nada, muchísimas gracias a todos por ver el vídeo, like, comentar, suscribiros, seguirme en TikTok, en Instagram, a Rafa Sport Mi Casita y nos vemos en la próxima. Adiós.